Capítulo 5, versículo 6. Efesios 5, 6. Cuando lo tenga puede decir amén. Se pone sobre sus pies y leemos la palabra de Dios, la reverenciamos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es interesante, tu palabra siempre es inspiradora, tu palabra siempre es cautivadora, Señor. Y te pedimos que hoy nos hables a través de esta palabra, Señor, que uses mi vida, mi Dios, que seas tú enseñando, que seas tú exhortándonos, que seas tú edificándonos, mi Dios, que tu Espíritu, oh Dios, quite todos aquellos pensamientos y opiniones mías, Padre, y que tú hagas fluir tu palabra. Y lo que quieres traernos hoy a nosotros, a cada uno de nosotros, habla, Padre Celestial, al predicador, a los oyentes, a todos, hombres y mujeres, háblanos, incluso a los que nos escuchan por las redes sociales, Señor, háblanos, oh Dios. Transforma nuestras vidas, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno, hermano. Quiero comenzar este mensaje hoy y que lo titulé Andar en la luz, o caminemos en la luz, que es lo mismo, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículo 20, que es un capítulo muy cautivador, muy bueno, lleno de exhortaciones tras exhortaciones, pero tiene una enseñanza muy edificante detrás de todo esto, hermano. Y lo que quiero comenzar diciéndoles es que esta semana que pasaba, creo que el día sábado, estaba hablando con una hermana que tiene un familiar que perdió la vista por completo, ¿no? Por el azúcar, por la diabetes, perdió la vista por completo, y el familiar es cristiano y pues predicaba el evangelio y predicaba en las iglesias también. Le costó, hubo un cambio tremendo en su vida, porque después de ver, después de contemplar con sus ojos todas las cosas, pues ahora estaba confinado en una habitación tratando de adaptarse a su nueva vida, porque eso fue de golpe. Yo no sabía que esa enfermedad, o sea, en poco tiempo, o sea, en cuestión de semanas, pues te va quitando y te come la vista, como quien dice. Y pues perdió la vista por completo, hermano. De verdad que es una noticia triste, ¿no? Pero lo que quiero señalar con esa vivencia de esa persona es que su vida fue cambiada por completo. ¿Por qué? Porque estaba en la luz, ella veía la claridad, veía todas las cosas, y de repente hubo un apagón y se acabó todo. Pues. Ahora ve las tinieblas, vive en oscuridad, como quien dice, hablando físicamente, pues. Y es triste lo que ella está viviendo. Incluso hay personas que les pasa lo contrario, ¿no? Que le hacen operaciones y logran recuperar la vista. Pero lo que quiero señalar, más allá de todo, es que hay un cambio, hay una transformación. Tanto la persona que pierde la vista, hay un cambio
su manera de vivir, tiene que depender de otros, tiene que ser guiado por otros, no puede ir a donde quiere, tiene que tener cuidado con los peligros exteriores porque no los ve, ¿ok? Y al que recibe la vista le pasa también una transformación, pero para bien. Ya ve, ya es más independiente, ya puede contemplar las cosas de una mejor manera. Y esto lo señalo en razón de que, hermano, de que nosotros también éramos ciegos, pero no ciego físico. Usted tiene buena vista o le falla o no ve mucho de lejos, mucho de cerca, pero usted ve físicamente hablando. Pero todos, dice la palabra, que éramos ciegos espiritualmente y que vinimos a la luz, o el Señor nos mostró la luz. Ahí como iba Pablo en el camino a Damasco y dice que de su cabalgadura lo tumbó una luz resplandeciente que era Cristo. Amén. Pablo es un ejemplo de cómo Cristo llegó a nuestras vidas. Estábamos enceguecidos, cautivos por Satanás, y Cristo resplandeció a nuestra vida. ¿Cuál es el común denominador de eso? Entonces, si antes estábamos ciegos y ahora vemos, espiritualmente hablando, debe haber un cambio, debe haber una transformación, debe haber un nuevo nacimiento en nosotros. ¿Ok? Así como físicamente hablando, una persona que recibe la vista le ocurren cambios, al cristiano también le deben ocurrir cambios en su vida al recibir la luz. No es menos cierto entonces, hermano, que hablando espiritualmente el cristiano también debe recibir la luz. Hace tiempo escuchaba al actor Robert De Niro. Él siempre hace las películas del Padrino, y sí, medio italiano, él, de la mafia italiana. No sé si ustedes lo saben, Robert De Niro, que ahorita tuvo un niño a los 80 años de edad. Bueno, yo una vez lo escuchaba en una entrevista, lo menciono por esto. Él lo escuchaba una vez en una entrevista que le preguntaban si se arrepentía de algo en su vida. Y él dijo: no me arrepiento de nada en mi vida. Yo creo, hermano, que esas son una de las frases más tristes que un ser humano puede decir. Hay muchas frases tristes, ¿no? Como por ejemplo, no necesito de Dios, o yo hago con mi vida lo que me da la gana. Aunque son a veces frases que están llenas de orgullo, son tristes, en el fondo son tristes. ¿Por qué? Porque esa persona está enceguecida, ¿ok? Muestra su ceguedad espiritual, muestra su ceguera espiritual. Ahora, una persona que dice: yo no me arrepiento de nada en la vida, es una persona que está ciega, está caminando ciega en la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente hay cosas en la vida que nosotros tenemos que arrepentirnos, porque hemos fallado, le hemos fallado a Dios. Pero una persona que no reconoce la falla, una persona que no reconoce el pecado en ello, está todavía en el pecado, está todavía en la oscuridad. ¿Cómo una persona puede reaccionar a la luz si está en oscuridad? Hasta que no vea la luz, estos animalitos que se la pasan puro en la oscuridad, cuando por cosa de la vida les llega un resplandor de la luz, les escandila a uno mismo, ¿no? Cuando está durmiendo y de repente le prenden la luz, eso al principio causa una reacción. Pero estas personas que dicen: yo no me arrepiento de nada, yo no necesito a Dios, yo hago con mi vida lo que me da la gana, están en oscuridad. Aunque pueden decir que crean en Dios, pero ¿en cuál Dios creen? Entonces pueden y están en oscuridad. ¿Por qué? Porque no hay luz en sus vidas. Mire, la Biblia usa muchos términos para hablar de los que están con Dios y los que están con el maligno. Y uno de los términos que usa la Biblia es la luz y las tinieblas, en contraposición. La Biblia dice que Dios es luz, ¿ok? Eso no quiere decir que Dios es la luz física que nosotros vemos, porque Dios creó la luz. En Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios creó la luz. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es luz, lo que nos está queriendo decir es que Dios es todo el bien moral, toda la verdad, toda la justicia, todo lo puro es Dios. Porque la luz significa pureza. La luz es tan pura que usted entra en una casa y dice: pero esta casa está una casa oscura. Usted entra y dice: bueno, o medio oscura. Dice: no, esta casa no está tan sucia, se puede vivir aquí. Pero usted prende una luz, un bombillo pone en esa casa, y usted se va a dar cuenta después que las paredes están manchadas, que el techo está lleno de telaraña, que el piso está todo chorreado. ¿Cómo se dio cuenta usted? Porque llegó la luz, la electricidad, pues lo que decimos nosotros. Y el bombillo mostró lo que estaba defectuoso. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es luz, es porque Él es justo, Él es santo, Él es puro. Amén. En contraposición a las tinieblas. Cuando Jesucristo
le dijo a aquellos hombres que lo venían a buscar para matarlo, con Judas de cabecilla, que le dijo: esta es la hora de ustedes. Esta es la hora de ustedes. Porque no me agarraron cuando era de día, no me agarraron cuando estaba en el templo, sino en la hora de la oscuridad. Porque esta es la hora de ustedes, porque ustedes son tinieblas. Es decir, Jesús, ¿qué le quiso decir? Ustedes obran mal, ustedes obran pecaminosamente. Entonces, todo lo malo en la Biblia es representado por las tinieblas. Y Pablo usa eso para darnos unas exhortaciones importantes, hermanos. Pero antes de ir a las exhortaciones, quiero explicarle un poco por qué Pablo llega a esa conclusión. Mire, Pablo nos viene hablando en Efesios capítulo 1, Pablo fue el que escribió Efesios, y nos viene diciendo que a los cristianos Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Dios el Padre escogió a los cristianos para el plan de salvación. O sea, la condenación de los hombres no tomó a Dios de sorpresa, y la cruz no tomó a Dios de sorpresa. La cruz fue un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación fue un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si tú eres cristiano, tu salvación estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que entrara el pecado, desde antes que entrara Satanás a tentar a la mujer en el Edén, ya Dios había planificado. Por eso Apocalipsis dice que Cristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Hablando proféticamente, es decir, que Dios tenía un plan de salvación. Y en ese plan de salvación te incluyó a ti. Como digo, si tú estás en Cristo es porque Dios te escogió. Eso lo dice Pablo en Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, hablando de los cristianos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue hablando Pablo en el capítulo de que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, usted es parte de un plan. El cristiano no está en la iglesia o no está en Cristo por casualidad. Es parte del plan de Dios, que Dios es soberano. Y Él incluye en su plan a criaturas miserables como usted y como yo. Miserables, ¿por qué, Samuel? Porque éramos pecadores. Dice Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados. Sepulcro abierto era nuestra garganta. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que nosotros, cuando Jesús lo dice en el Evangelio, que nosotros éramos tumbas abiertas. Hermanos, miren, cuando nuestra condición espiritual antes de Cristo es que éramos muertos. Estábamos como en una tumba, muy adornados por fuera, pero el muerto estaba dentro. Entonces podíamos ser muy religiosos, podíamos ser muy moralistas, podíamos ser santas palomas. No, yo no tampoco era tan malo. Una vez en cuando una rumbita, una vez en cuando una curda, como dicen los malandros, ¿no? Una curda, ¿qué le dicen? O lo que usan esa jerga, pues no necesariamente los malandros. Una curda por ahí de vez en cuando. Pero yo no era tan malo. No, éramos muertos espirituales en delitos y pecados. Dios nos escogió de ese mar de inmundicia y nos salvó, hermano, y nos puso en Cristo. ¿Pero por qué lo hizo, Samuel? Porque yo soy el más bello de todos los hombres, o el más bello de todas las mujeres. Él lo hizo fue porque Él en su soberanía así lo determinó. Él te escogió sin tú merecerlo. ¿Ok? A veces la gente se sorprende y dice: ay, a mí no me gusta la Biblia porque la Biblia habla del infierno y de gente yendo al infierno. Y hay predicadores y evangélicos que hablan de la gente yendo al infierno. Ay, eso a mí no me gusta hablar de eso porque eso me admira, eso me sorprende, eso me da miedo. Pero en estos días le decía yo a alguien: ¿sabe qué es lo que pone a reflexionar a uno? No tanto la gente yendo al infierno. A uno lo que más le debe sorprender y lo que más le debe llamar la atención es que haya gente que va para el cielo. Eso es lo más sorprendente. ¿Por qué? Porque todos merecemos ir al infierno. Porque todos merecemos la condenación. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que no es normal? Que haya gente yendo al cielo. Eso debe a nosotros arroparnos nuestra mente. ¿Por qué? Porque vamos al cielo si merecemos el infierno. Y ahí entra el Evangelio. Vamos al cielo gracias a la obra de Cristo. Y Pablo dice en Efesios que el Hijo, Dios Hijo, dio su vida. ¿Ok? Dio su vida, mire como dice el 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo a los que habían de ser salvos, pero los escogió en Cristo. O
Es decir, que el Hijo tuvo que dar su vida por nosotros. Y después dice Pablo, además de eso, Dios les dio una garantía a los cristianos, que es el Espíritu Santo en ellos. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Padre nos escogió, el Hijo dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo nos sella hasta el día de nuestra redención. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? La salvación es una salvación trinitaria. El evangelio es un evangelio que el Dios Trino está involucrado. Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en tu salvación y en mi salvación. Entonces Pablo viene hablando de todo este plan de salvación. Pero Pablo dice, hay una clave importante en el versículo 4 de Efesios 1. Pablo dice, ok, Dios nos escogió. Dios nos predestinó. No habíamos nacido. Pero ¿para qué nos predestinó Dios? ¿Para sentarnos en una iglesia y calentar la silla? No, Pablo está diciendo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiero decir aquí, amado hermano? Que el plan de salvación es un combo. Ahorita los combos están muy de moda, ¿no? Por la cuestión de que la cosa está un poco ruda. El combo de carne, de 1 kilo de carne, 1 kilo de costilla, el combo de tal cosa. Bueno, hermano, usando esa palabra, la salvación es un combo. ¿Qué va dentro de ese combo? Número 1, que Dios te predestina. O sea que si tú eres salvo, eso estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Otra parte de ese combo es que Dios te llama. Tú no naciste siendo salvo. Hubo un punto en tu vida que tuviste un encuentro con Cristo y le dijiste, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Y pasaste por circunstancias en tu vida y llegó un punto que dijiste, le voy a dar todo a Dios. Ese es el llamamiento de Dios. Que Dios obró en ti vida, que Dios obró y te mostró por el camino de condenación que ibas y te mostró a Cristo. A mí me lo mostró el Señor un día, hermano. Me rescató, eso es su llamamiento, el llamamiento interno. Hay gente que la llaman 40 veces y 40 veces se entrega. Y 40 veces confiesa a Cristo. Hay testimonios así en la iglesia. No, yo he hecho la oración de la confesión de fe 20 veces, 30 veces, 10 veces, 5 veces. Pero el llamamiento interno es uno, hermano. Y eso es parte del plan de salvación. Otra parte de ese combo de la salvación es la justificación. ¿Qué es eso, hermano Samuel? Tradúzqueme la palabra sencilla. La justificación es que Cristo llevó nuestros pecados, Cristo llevó nuestra maldición en la cruz, para que ahora la vida de Cristo cuente a tu favor. Otras palabras se lo voy a decir. Cuando Dios te ve a ti, en ti ve a Cristo. Y cuando Dios ve a Cristo en la cruz, te ve a ti clavado en la cruz. O sea, hubo un intercambio, pues, ¿me explico? Hubo un intercambio. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y ahora nosotros llevamos la justicia de Cristo en nosotros. Si a ti te preguntan un día, como me preguntó una persona a mí, ¿y voy a tener ganado el cielo? Estaba discutiendo conmigo, me dijo, ¿voy a tener ganado el cielo? Yo le dije, sí y no. Y me dijo, ¿cómo? No, porque yo no me lo puedo ganar. Por ninguna buena obra que haga, yo no me puedo ganar. Ni por las veces que vaya a la iglesia, ni por las veces que vaya a leer la Biblia, ni por las veces que ore, yo no me voy a ganar mi salvación. Pero sí, tengo seguro el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ganó por mí. Amén. Hermano, mire, en esta vida no hay nada gratis. Usted sabe, ¿ok? Hasta la persona a veces que le va a brindar a uno algún negocio le quiere sacar, o algún provecho le quiere sacar esa brindada. En la vida no hay nada gratis. La salvación tampoco es gratis. A veces decimos la salvación es gratis. Es gratis para uno. Pero sí costó la vida de Cristo, costó la muerte de Cristo. Es gratis recibirla, pero claro que hubo un costo. ¿Me explico? Entonces, Él nos justifica delante de Dios. Usted puede estar seguro que va al cielo si Cristo lo justificó a usted. Si usted tiene la fe en Él, ya obró en usted la justificación. Amén. Otra parte de ese combo de la salvación, no voy a nombrarlo todo, es la santificación.
¿Qué es eso, hermano, de la santificación? En el cristiano hay dos clases de santificación. Usted, independientemente de donde esté en su vida cristiana, sea usted un bebecito comenzando a chupar tetero, hablando espiritualmente, usted está comenzando a veces, no consigue los textos bíblicos, ¿verdad? Rápido, usted está comenzando, o sea ya usted un cristiano viejo, ya que tenga 30 años en el evangelio, como sea, hermano, usted es un santo. Sea que tenga un mes en Cristo, o sea que tenga 30 años en Cristo, usted es un santo. Pablo le dice a los corintios, a los santos que están en Corinto, ¿ok? Eso está en 1 Corintios, dice, a la iglesia de Dios, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿ok? Sigue hablando. Pero lo que quiero que noten es que les llama santos. Y después les echa un regaño, hermano. En 1 Corintios capítulo 6 le dice que son unos insensatos porque aprobaban el pecado en la iglesia. Después le dice que muchos murieron por causa de tomar la cena del Señor indignamente y muchos estaban enfermos por lo mismo. Pero Él les dice santo. ¿Por qué? Porque usted es un santo gracias a Cristo. Nosotros los cristianos nos llamamos hermanos hoy día, hermano. Pero antes los cristianos se llamaban santo. ¿Cómo está santo? Dios le bendiga. ¿Cómo está santa? Dios le bendiga. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto la palabra a un nivel inalcanzable. No, santo es una persona súper, hiper, mega perfecta. Y no es verdad. Santo es todo aquel que ha creído en Cristo. ¿Usted ha creído en Cristo? Usted es santo. Mire, usted no me puede quitar. Nosotros estamos bendecidos con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa santidad no se la roba a nadie. Ahora, hay otro tipo de santidad en el cristiano que dice Pablo en Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es lo que llaman algunos la santidad progresiva. ¿Qué decir? Aquí habemos varios cristianos, pero no todos estamos en el mismo nivel de santidad o el mismo, ¿cómo le explicaría? El mismo punto de santidad, no estamos todos. De repente hay un hermano aquí que es más maduro que yo, o de repente yo soy más maduro que algún hermano que está aquí. Todos somos santos, pero progresivamente hablando hay unos más maduros que otros. Deme un ejemplo, hermano Samuel. Bueno, hay cristianos que se pelean con alguien, con un familiar, y les da rabia y le sacan a pasear a la mamá a esa persona que le reclamó algo, ¿verdad? Y después dicen, bueno, a los días ya que el pastor lo llama, oran, o van para la iglesia y ahí está el pecado rondándole. Ay, yo le dije eso a fulano, yo le dije eso a fulano. Y van y piden perdón, ¿ok? Reconoce su falta. Hay otros cristianos que están en el punto que, mire, los escupen, los gritan, los patean y no maldicen a nadie. Por dentro les puede dar la rabia, pero no expresan esa rabia. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el otro, el segundo, ha alcanzado un grado de madurez más que el primero. Eso se llama santidad progresiva en el cristiano, que está aprendiendo a matar su carne. ¿Ok? Está aprendiendo a matar su carne, hermano. Ahora, eso es parte del combo de la salvación. O sea, Jesucristo, en otras palabras, no solo nos salva del infierno, sino que nos salva del pecado. La persona dice, no, yo soy salva. Perdón, ya no voy para el infierno, pero sigo en adulterio, sigo en fornicación, sigo diciendo mentiras, sigo... ¿De qué te salvó Cristo entonces? No del infierno, pero es que Cristo también salva del pecado, porque Juan el Bautista dijo, he ahí, cuando vio a Cristo, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Él vino a quitar el pecado en nuestra vida. Entonces, si una persona dice, Cristo vino a mi vida, yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y no hay un cambio en cuanto al pecado, en cuanto al tratamiento del pecado, uno puede creer firmemente que esa persona no ha llegado al conocimiento de Cristo. Y lamentablemente tenemos muchos cristianos hoy así, dentro de la iglesia. Son cristianos nominales, cristianos de la boca para afuera. Pero como no ha habido una remoción del pecado, ellos dicen, no, Cristo me salvó del infierno. Ah, pero del pecado. O sea, la salvación, hermanos, también trae santificación. Es una sola, eso va junto, es un solo paquete, hermano.
La misma gracia que te trae perdón es la gracia que te trae el poder para vencer el pecado, hermano. Eso nosotros debemos saberlo. Eso nosotros debemos entenderlo, hermano, que el cristiano, hay un cambio. Hoy hay una palabra en política que se está usando mucho y en la noticia y en economía, que es la palabra gradualismo. Cuando una persona quiere cambiar, por ejemplo, en Venezuela, hay que tomar medidas urgentes porque el país tiene una economía terrible, ¿ok? Entonces, usted puede tomar las medidas, digamos que llega un nuevo gobierno, usted puede tomar las medidas de manera de golpe. ¡Pah! Vamos a cambiar, vamos a cerrar el chorro, vamos a aguantar más hambre, pero vamos a tratar de arreglar esto rápido, de golpe. Se sufre mucho, ¿ok? Como cuando hay que tratar a un paciente ya, porque si no se muere. Eso es de choque, rápido. Ahora hay pacientes y economías de países que se trata de manera gradual. ¿Cómo se trata el paciente de manera gradual? No, hijo, venga acá que le vamos a hacer un tratamiento, el tratamiento va a durar 15 días y usted va a ir poco a poco. Pero hay enfermedades que no hay que tratarlas gradual, sino de golpe, porque si no se nos muere el paciente. Ahora, ¿por qué hablo de la palabra gradualismo? Porque el cristiano, algunos creen que es un gradualismo, pero nunca avanza. Si yo me entregué a Cristo, ¿ok? Ah, hermano, pero ¿por qué no dejáis eso que estás haciendo, que está mal delante de Dios? No, porque no somos perfectos, dicen algunos. Y algunos buscan hasta versículos bíblicos. Por ahí hay un varón que dice, hermano, ¿por qué usted anda con fulanita y con la otra? Si hay que tener una sola novia, y si usted quiere tener una novia, pues busca casarse con ella. Dijo, no, hermano, porque en la Biblia nosotros vemos el ejemplo de Salomón. Salomón tuvo 700 mujeres. Yo no llego allá, varón, pero ahí tenemos un ejemplo. Y uno se dice, ¿cómo puede un cristiano ir a la iglesia y llamarse cristiano y tener esta clase de pensamiento, hermano? Y Dios nos va cambiando poco a poco. O sea, un gradualismo lento, ¿no, hermano? En la vida cristiana tiene que haber un cambio radical. Mire, antes había testimonio de personas, yo lo he escuchado y todavía los hay hoy día, que, hermano, hay un cambio tajante. Hay un cambio tajante. Yo me acuerdo un pastor que es guajiro, y él me dice, mire, la que más nos sorprendió en la casa, que nosotros todos no nos mueren los sinvergüenza, o sea que los guajiros tienen muchos hijos, pues no todos, pero son buenos para criar. Y él dijo, éramos unos sinvergüenza todos en la casa. Ahora la mayoría de los varones somos pastores y las hermanas mías son cristianas. Y yo le dije, pero ¿y eso, ese cambio tan mío? Por el cambio brusco de mi mamá. Mi mamá, mire, era todo lo malo que usted puede pensar. Mi mamá tenía hasta una cantina en la casa, bruja, de lo que sea, afuera. Pero un día se entregó a Cristo. Y ella no fue gradualmente. De golpe dejó todo. Es más, dejó hasta el macho que tenía, que no era papá de nosotros, ya era otro. Porque no se quería casar con ella. Le digo, o te montáis o te bajáis, porque ya yo le di mi vida a Cristo. No, que yo no. Bueno, dijo, eso nos transformó a nosotros, porque ella no fue un compromiso de voy a ver, voy a probar. Ahorita se usa esa palabra. Prueba a Cristo. Eso no, hermano, Cristo no necesita ser probado. Él es el que es. Él es el gran yo soy. ¿Ok? Mi mamá, nos decía el varón, se entregó por completo, dejó la brujería, dejó el miche, dejó todo. Hoy necesitamos, hermano, testimonios de esa manera, que han dejado todo. Hermano, soy cristiano, pero te vi bailando allá en aquel, puliendo la pista. ¿Qué pasó ahí? No, es que yo no me he entregado por completo. Hermano, Dios va a juzgar a esas personas. Porque dice la Biblia que Dios aborrece a los tibios. Dice en Apocalipsis que los vomitaré de mi boca. Tenemos que ser firmes con el Señor. No tiene que haber paso para el gradualismo. Bueno, Pablo sigue hablando de muchas otras cosas, de que ahora Dios escogió en ese plan a la iglesia, y la iglesia es una. La iglesia es una. Ahora son gentiles, judíos, negritos, blancos, chinos, japoneses, africanos, todos estamos en Cristo. Todos los que creen en Cristo, de todo tribu, pueblo y nación, están siendo uno, que es la iglesia. ¿Ok? Hay muchas congregaciones, pero hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Entonces Pablo pasa de esos capítulos a darnos unas exhortaciones, a poner en práctica la doctrina. Usted puede escuchar 10.000 sermones el domingo, o los domingos que usted viene,
Pero si usted no pone en práctica la doctrina, eso está muerto. Entonces Pablo dice, ok, somos escogidos en Dios, pero sepan ustedes, cristianos, que somos escogidos para santidad, para caminar sin mancha, sin arruga. Y empieza a darle una serie de exhortaciones, por ejemplo, como que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como que caminar en amor, como que perdonar, como que ser benigno. Empieza a exhortarle. Muestren la salvación que Dios trajo a su vida. ¿Ok? Y ahí llegamos a nuestro capítulo, que es el de la luz. Y lo primero que dice Pablo es que no andemos más en las obras de las tinieblas. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Hermanos, hermanitos, santos, santicos, sepan ustedes que va a venir gente. Hay unas traducciones que no dicen palabras vanas, sino argumentos. Va a venir gente con argumentos, con falacias, con estrategias, a quererlos hacer volver a las tinieblas. Hermanos, va a haber gente que se va a anclar en nosotros como la garrapata para traernos una anemia espiritual. Usted sabe que la garrapata se encarga de sacar toda la sangre posible hasta que muere, hasta que no aguanta más sangre y esparce más garrapata en el cuerpo. Bueno, hermano, hay personas que vienen a nosotros para exprimirnos y traer una anemia espiritual a nosotros y apartarnos del camino. Entonces Pablo nos está diciendo, nadie os engañe con palabras vanas. Porque había gente en la iglesia de Éfeso, en las iglesias de Asia Menor, que estaba diciendo lo siguiente: el espíritu es bueno, el alma es buena, pero la carne es mala, el cuerpo es malo. ¿Qué estaban diciendo con eso? Con esa doctrina, con esa enseñanza falsa. Estaban diciendo lo siguiente: usted puede estar en paz con Dios en su alma, usted puede vivir bien con Dios en su alma, en su espíritu. Ah, hermano, pero yo me puedo echar a la vecina que no es mujer mía. Sí, porque la carne es mala. Esta carne va a quedar aquí. Del polvo es y al polvo va a volver. Esa era la gente que estaba predicando aquí en Éfeso o en las iglesias de Asia Menor una doctrina que se llamaba gnosticismo. El cuerpo, no importa lo que hagamos con el cuerpo, lo importante es qué hay en la mente. Entonces Pablo está diciendo, no se dejen engañar por esa gente que quieren que ustedes vuelvan a la carne, a las tinieblas. Hermanos, los cristianos de Éfeso tenían una lucha tan terrible con su carne como la tenemos nosotros hoy día. Eran cristianos, hermanos, que su culto no era el culto católico. Su culto era el culto a la diosa Diana. ¿Sabe qué se hacían esos cultos? Esos cultos se hacían, aparte de borrachera, se hacían orgías. Y habían más de 1000 sacerdotisas disponibles. La persona le pagaba a la sacerdotisa le daba una parte al templo de la diosa Diana y estaba con la persona sexualmente hablando. De esos cultos era que venían los cristianos de Éfeso. Entonces usted se imagina a los amigos, a los vecinos, al papá, a la suegra, al otro. Ay, mira, y vos después que andabas para el culto ahora y que cristiano. Ahora y que no vas a estar con más ninguna mujer, o sino con tu esposa. Después que vos parecéis bobos, chicos. Dios no nos mandó a eso. ¿No te acordáis cuando adorábamos a la diosa Diana? Es decir, Pablo está diciendo, no se dejen seducir por su vieja manera de vivir. Así vivían ustedes antes. ¿Cómo? Versículo 1 del capítulo 5. Pablo dice, sé imitadores de Dios, imiten el amor de Cristo. Pero en el 3 dice, pero fornicación, que Pablo les recuerda, de ahí vienen ustedes de un culto fornicario. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santo. Es decir, Pablo está diciendo, ni siquiera hablemos del pecado, ni siquiera nos imaginemos del pecado. Hermano, a veces hay grupos de hombres cristianos que se reúnen o no todos son cristianos, o cristianos que se reúnen y con unos hombres y dicen, no, pero yo me eché a fulana, yo me eché a tal cuando era joven. Hermano, ya nosotros como cristianos no debemos ni nombrar eso, ni las cosas pecaminosas que hicimos antes debemos nombrarlas.
No, pero yo cuando era joven yo sí era brava, porque yo me echaba a pelear con cualquiera y a cualquiera la arrastraba y la ponía en el piso. Esas cosas ya no, dice Pablo, ni se nombren entre vosotros como conviene a santo. Ay, no, que a vos es porque te gusta esconder el rabo de paja que vos tenías. No es que no me gusta esconder, yo reconozco lo que yo era. Yo sé de dónde vengo, yo sé los errores que yo tengo. Yo sé en los problemas que me metió mi lengua chismosa y murmuradora. Pero ¿por qué no habláis más de eso de ti? Porque ya no me conviene acordarme de eso. Porque esta carne extraña lo malo. Esta carne, como dicen algunos, tiene memoria. Y cuando vuelven esos viejos hábitos de murmuración, chisme, lujuria, qué sé yo, cualquier tipo de pecado, la carne los extraña y quiere volver allí. Pablo dice, ni aún se nombre esto entre vosotros. Versículo 4, ni palabras deshonestas no salgan de vuestra boca, hermano. Hay cristianos que aún les cuesta corregir su lengua, ¿ok? Dice Pablo, tratemos de corregir nuestra lengua, que no nos salgan sapos ni caimanes, sino que nos salgan palabras de edificación, palabras de bendición. Dice Pablo, ni necedades ni truanería que no conviene, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, aquella persona que vive en fornicación, que vive en avaricia, que vive en inmundicia y no sale de eso, que no se engañe. ¿Por qué? Porque está en tinieblas aún. Y ahí comienza el 6. No se dejen engañar de estas personas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Dios a todo aquel que toma por hijo, lo castiga. Entonces tengamos cuidado, hermanos, no juguemos con el pecado, en otras palabras. Dice en el 7, no seáis pues partícipes con ellos. Yo sé, hermanos, Pablo también lo sabe y lo dice en una de sus epístolas, en Primera de Corintios. Yo sé que nosotros no podemos dejar de tener comunicación, contacto, amistad, familia, con personas que viven en estos pecados. Que es imposible no poder salir del mundo. Estamos en el mundo, dijo Jesús. Pero él dijo, Jesús orándole al Padre, yo te pido que lo guardes del mundo. Ahora, hermano, ¿qué sí nos está recomendando Pablo? Que no participemos de las obras de las tinieblas. Que no nos dejemos contaminar de las obras de las tinieblas. Que no cedamos ante las obras de las tinieblas, ni las aprobemos. No participéis en ellas, dice Pablo. Porque yo me imagino que todavía algunos efesios los invitaban para los culticos de Diana. Mirá, vamos para el cultico de Diana allá donde va a haber bastante nicho y van a haber unas mujeres bien bonitas. Vamos para allá. Dice Pablo, no participéis. Corten relaciones. Con toda persona que lo lleva a pecar, corten relaciones. Por eso es que a veces uno duda y dice, no, mira, fulanito me lleva a pecar. Ajá, ¿y qué vas a hacer con fulanito? No, yo soy fuerte, y yo soy fuerte. Dice Pablo, huid de la fornicación. Por ejemplo, el pecado de fornicación, hermano, hay que huir de él. Usted nunca enfrente un pecado, usted nunca enfrente la tentación, siempre huya de ello, hermano. Los problemas se enfrentan, los obstáculos se enfrentan, de la tentación se corre. ¿Por qué? Porque la carne es débil. David jamás le corrió a Goliat. Lo enfrentó y lo venció. Pero José no enfrentó a la mujer de Potifar, le corrió. ¿Por qué? Porque sabía que podía caer. David no le corrió a Betsabé, la enfrentó, la llamó y pecó con ella y cometió varios pecados con esa mujer. Es decir, los problemas se enfrentan, las tentaciones se les huye, hermano, se les corre. Entonces dice Pablo allí en el versículo 7, no participéis con ellos, ya ustedes no son de las tinieblas, ustedes son de la luz. Ok, hermano, no les presten atención a los que dicen esas cosas, hermano. Y siempre van a querer venir a seducirlos, amados. Como la serpiente que vino a seducir a Eva, así van a venir muchas personas que Satanás va a usar a seducirlos para que ustedes vuelvan a su vieja manera de vivir. Seguimos. Pablo dice también, no anden en las tinieblas, pero anden en la luz. ¿Cómo se camina en la luz? La luz es algo
Él está hablando espiritualmente. Caminen en integridad, caminen en santidad, porque en otro tiempo erais tinieblas. A nosotros no se nos puede olvidar de dónde venimos. A nosotros no se nos puede olvidar quiénes éramos. Éramos condenados, hermanos, hijos del diablo, pero ahora, dice Pablo, soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, hay una versión que dice, porque el fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. Hay un cambio radical. Ahora soy luz, ahora camino en la luz. Ahora Dios me transformó mi vida, ahora yo vivo en esa transformación. Hay un hermano que usa un ejemplo y a mí me gusta mucho y dice, si una persona va caminando por la calle y pasa la carretera y no se dio cuenta y le pasó por encima una gandola, tuvo contacto con una gandola, ese contacto con la gandola, si quedó vivo le cambió la vida para siempre, sí quedó vivo. ¿Por qué? Porque hubo un choque, hubo un cambio de que ese encuentro con la gandola, con esa fuerza mayor, le cambió la vida en ese punto. Dice el hermano, ¿no? El ejemplo. ¿Y para qué usa esta ilustración? Para lo siguiente. Si una persona dice, tuve un encuentro con Cristo, tuve un choque con Cristo, en un punto de mi vida dije, voy a entregarme a Cristo. Ahora, si una gandola que tiene cierta fuerza, le cambia la vida a una persona, ahora imagínate Cristo, que es el Rey y Señor del universo, que es el que murió en la cruz por nosotros. Si tenemos ese choque con Cristo, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Si ahora somos cristianos y decimos somos luz, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Tiene que ser natural, hermano. Que las tinieblas huyen donde usted llega. Que su casa ya no es la misma. Que su corazón, usted lo está barriendo, usted lo está limpiando para ya no ser el mismo. Usted está luchando férreamente contra las tinieblas diariamente. Por eso la vida cristiana no es un llamado a dormir, no es un llamado a vivir descansando, a un vivir cómodos. La vida cristiana es un llamado a la batalla diaria. Por su santidad, por mi santidad. Es una batalla continua de todos los días. Y hay días que perdemos, hay que admitirlo. A veces hasta duramos semanas perdiéndole a la carne. Pero hay días, hermanos, que conseguimos la victoria. ¿Por qué? Porque decidimos matar la carne con las herramientas que Dios nos ha dado. Sigamos. Entonces, Pablo dice, no olviden de dónde ustedes vienen. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermano, ¿de dónde te trajo Cristo, hermano Samuel? De seguir nada más y nada menos que a Satanás mismo. A ese seguía yo, hermano. Y yo es que no es que me vestía de emo ni fumaba el tabaco, porque a veces la gente cree que el que está con Satanás es el brujo que fuma tabaco. O antes había una moda de los emos. ¿Ustedes se acuerdan de los emos? Que los muchachos se ponían los pelos para adelante y se vestían de negro y se cortaban las venas, se hacían sacrificios de animales. Sí, eso era como una secta. Ya eso pasó un poquito de moda. Entonces, no, esos son hijos del diablo. No, hermano, cualquier persona que no está en Cristo es hijo del diablo, hermano. Y ahí estábamos nosotros. Por eso debemos ser humildes a este llamado. Porque de ahí venían nosotros y ahora somos hijos de Dios. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Pablo se incluye ahí. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cualquier cosa que se nos pasaba por la cabeza la materializábamos, no nos importaba. Hermano, vivíamos como el jefe de Playboy, todo lo que este cuerpo podía dar, lo dábamos y queríamos, porque allí vivíamos, hermano. Pero ahora somos luz y ha habido cambio en nosotros. Pablo da ejemplo de ese cambio. En Efesios 4:28 dice un ejemplo práctico del cambio que trae la luz, dice Pablo en Efesios 4:28. El que hurtaba, o sea, el que estaba en tinieblas y robaba, dice Pablo, ya no hurte más, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es de la luz. ¿Ok? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Hermano, mire, esto no es un llamado misterioso, esto no es un cambio misterioso, esto no es un gradualismo extraño, no, esto es sencillo. Deje de hacer lo malo y haga lo bueno. Porque a veces en el evangelio nos encargamos nada más de predicar el no. No haga esto, no haga aquello, no diga esto, no se vista así, no tal, no tal, no tal y tal y tal. Pero en el cristianismo y en el cambio del evangelio no es tanto no, sino sí. Ahora que estás en Cristo, entonces comienza a hacer lo bueno. Para deshacernos de lo malo, no simplemente hay que dejar de hacerlo, hay que empezar a hacer lo bueno. Hermano Samuel, yo soy muy arrogante, a mí me cuesta mucho amar a la gente, pero voy a empezar a dejar de ser tan arrogante. Bueno, lo contrario de ser arrogante es ser una persona cordial, una persona compasiva. ¿Cómo empieza a ser usted compasivo? Llamando, por ejemplo, a ese familiar enfermo que usted nunca lo llama, que ni le interesa, y usted empieza a mostrar compasión. Eso es un cambio, hermano. Hablándole a ese primo que usted tenía años que no lo veía y que si lo veía le caía a puño. Ya no. Ahora lo veo y le digo, Dios te bendiga. Ese es el cambio cristiano, hermano. Esa es la transformación. Hermano Samuel, yo tenía un problema que yo en el teléfono me pongo a ver cosas que no debo ver. ¿Qué hago ahora? Simplemente dejo de ver. No, póngase a ver cosas buenas. Porque la gente debe siempre estar llena de algo. Por eso dice Pablo, ustedes no se llenen de miche, no se llenen de licor, no se emborrachen, sino llénense del Espíritu. ¿Por qué dice Pablo llénense del Espíritu Santo? Porque nosotros los seres humanos necesitamos estar llenos de algo. Bueno, hermano Samuel, yo me llené con 3 arepas que me zampé antes de venir para acá. Estoy hablando espiritualmente. Usted tiene que estar lleno de algo. Yo necesito el gozo mundano, necesito escuchar música y lo que sea mundano para poder satisfacer mi placer. Hermano, necesitamos es del Espíritu que nos llene cada día del Señor. Ese es el cambio práctico, ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Yo le montaba cacho a mi esposa, ¿ahora qué? No le monto cacho a mi esposa. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, una transformación, dice Pablo. Y el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Esos son los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 6, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es fe, amor, paciencia, benignidad, bondad. Eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo. Hermano, muestre su salvación al mundo. Muestre su salvación en la iglesia. Ame, salude, abrace, perdone, ayude, sea útil en las cosas de Dios. Y dice Pablo, además de eso, debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Ok? Comprobando lo que es agradable al Señor. Yo me pregunto, usted se preguntará cuando va a tomar una decisión o cuando va a ver algo, ¿le agrada esto a Dios? ¿Comprueba usted que el Señor está de acuerdo con lo que usted va a hacer? ¿O hacemos las cosas y después preguntamos? Como antes la política de cierto gobierno, ¿no? Pero bueno, maten y después pregunten, o metan preso y después pregunten. A veces nosotros los cristianos somos así. Metamos la pata y después le pedimos ayuda a Dios. No, comprobando, dice Pablo, lo que es agradable al Señor. Señor, ¿será que tú quieres esto para mi vida? Señor, ¿será que esto me conviene? ¿Será que esto le va a traer gloria a tu nombre? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, hermanos. Y sigue diciendo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender las obras de las tinieblas no es decir, te reprendo en el nombre de Jesús, pecador, no. Reprender las obras de las tinieblas es lo que dice otra versión, denunciando las obras de las tinieblas. Es decir, llamándole a lo malo, malo, a lo bueno, bueno, diciéndole negro a lo que es negro y diciéndole blanco a lo que es blanco. No andemos nosotros, hermanos, con una tiradera, a ver si esto está bien o esto está bien. No, hermano, nosotros sabemos, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Y nosotros no debemos permitirlo ni en nuestra vida ni en la vida de las personas que están bajo nuestro cargo. Si yo veo a mi hijo haciendo algo malo y lo dejo hacer lo malo y no denuncio y no reprendo, yo estoy siéndome partícipe de ese pecado, hermano. Si usted me ve a mí como predicador haciendo algo malo,
y usted se queda tranquilo, y yo vengo a predicar aquí de lo más tranquilo y no denuncia, usted se está haciendo partícipe de mi pecado. Entonces dice Pablo, no, es que no es solamente que no participéis con ellos, sino que las obras infructuosas de las tinieblas debéis reprenderlas, debéis denunciarlas. Eso no quiere decir, Pablo, que andemos metidos en la vida de los demás diciendo, vos sos un pecador. No, que en aquello que nosotros tengamos responsabilidad, hasta cierto punto, nosotros debemos denunciar eso. Si mi esposa me ve decir algo mal a mí y no denuncia mi maldad, ella está participando conmigo. Y viceversa. Porque tenemos un grado de responsabilidad el uno con el otro. Como iglesia, nosotros tenemos un grado de responsabilidad el uno con otro. Yo voy haciendo algo a Miguel malo y que va por mal camino. Yo le tengo que llamar la atención a él, así a él no le guste. ¿Por qué? Porque si no me hago partícipe de él, de su maldad, hermano. Amén. Miguel, un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Miguel. Él no es así, por supuesto, pero por la confianza que le tengo. Miguel trae una muchacha ahorita, me dice, varón, voy a casar con esta muchacha, lo voy a llevar. Listo. Vamos a orar por Dios para que siga los pasos como debe ser. A la otra semana ya, no, esta es otra. Bueno. Y para la otra semana, no, esta es otra. Yo tengo 3 por si acaso, a ver cuál es la buena. Y no le llamo la atención, sino, no, de lo más tranquilo aquí, no, sigamos cantando y adorando a Dios. Yo no me meto en la vida de nadie. No, hermano, porque estamos siendo partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que orientarlo. De repente no me va para aquí a la iglesia, el hermano está haciendo, no, pero sí le llamo la atención personalmente. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros? Vamos a regar esto y a dejar mal a Miguel en todos lados. Ahí hay un miembro en la iglesia que carga 3 novias. Y vamos para allá. Entonces yo lo riego allá en todas las partes donde vivimos. Esa es la actitud de los cristianos hoy día. Entonces, ¿qué? Participamos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora somos chismosos. Y no denunciamos las obras de las tinieblas. Ok, seguimos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera hablemos de nuestra vida pasada, de nuestros pecados pasados. Eso quedó atrás, hermano. Eso quedó atrás. Pues hay cristianos que se molestan cuando un mundano o alguien o un familiar que le conoce su rabo de paja dice, pero vos antes, ya callate. Pero este sí es delicado. Delicado no, hermano, ya no se habla de eso. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Claro que sí, yo era eso, hasta peor era. Pero ya soy otro en Cristo Jesús. No hablemos de estas cosas, porque es vergonzoso hablar de eso. Mas todas las cosas, cuando son hechas y puestas en la luz, ya este es el punto final, hermano, que Pablo nos dice, no andemos en tinieblas, andemos en la luz, y finalmente termina diciendo, en ese andar en la luz, en ese caminar en Cristo, en ese caminar en la verdad, vigilemos. Vigilemos. No es que crea que porque algo hice bueno hoy, siempre lo voy a hacer mañana. No, vigilemos. Andemos con precaución, dando cada paso, dice Pablo, con cuidado, desde el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, pónganse a reflexionar. Estoy creciendo en mi vida cristiana, estoy orando más, estoy leyendo más la palabra, quiero crecer, quiero perdonar, quiero evangelizar, estoy avanzando, es lo que quiero decir. Pablo dice, piensen cómo andan, piensen cómo están caminando, no vayan a dar un paso en falso, sean diligentes con su tiempo. ¿Sí? Cuidemos nuestro tiempo, hermano. Nuestro tiempo es valioso. Todas las cosas en esta vida se pueden recuperar menos el tiempo. ¿Okay? Cuiden el tiempo, hermano. Mire, hermano, si yo pudiera darle un consejo cuando yo me convertí a Cristo, yo he dado varios consejos. Y uno de esos es no pierda el tiempo. Yo perdí mucho tiempo, hermano. Y no quiero perder más tiempo. Usted no pierda más tiempo, hermano. Siga firme en el Señor. Siga adelante, no retroceda. Amén. Está pasando una dificultad, siga adelante, eso va a pasar, pero no pierda su tiempo. Ay, hermano, que yo tengo un rencor. No pierda su tiempo con rencores. Ya, eso pasó. No pierda su tiempo. Aprovéchelo, no sea necio. Amén. Sino sabio. Dice Pablo, además, para andar en este caminar con cuidado, sea lleno del Espíritu. Hermano Samuel, ¿cómo somos llenos del Espíritu? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? ¿Revolcarse en el piso y zarandearse y espelucarse en la iglesia? No. Ser lleno del Espíritu
es ser controlado por el Espíritu, es caminar en santidad, es el someterse la mujer al marido, es el amar el esposo a su esposa, es el obedecer los hijos a sus padres, es los padres corregir a sus hijos, como más adelante lo sigue diciendo Pablo. Esa es la llenura del Espíritu Santo, caminar en santidad, ser controlados por el Señor, amén, caminar en el poder del Espíritu para vencer el pecado. Sigue diciendo Pablo que cuidemos ese caminar, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo cuidamos el caminar en la luz? Congregándonos. ¿Por qué? Porque en la congregación vemos ejemplo, en la congregación vemos esperanza, en la congregación tomamos nuevo ánimo para seguir adelante. Pero usted deja de venir un mes, 2 meses, 3 meses, un año, cuando menos me acuerda, está bien lejos de Dios. ¿Por qué, hermano Samuel? Porque depende de la congregación, no, porque en la congregación los tizones nos unimos y nos damos calor para seguir adelante, ardiendo en la obra del Señor. Entonces dice Pablo, canten, alaben al Señor juntos. Otra manera de cuidar bien el camino donde andamos es, dice Pablo, dando acción de gracias todo el tiempo. Dele gracias a Dios por todo. ¿Sabe qué es una persona feliz? Una persona agradecida. Pero la persona mal agradecida no es feliz. Pero la que es agradecida está feliz con Dios. Está feliz con su familia, está feliz con todo. Poquito tenemos, pero somos felices. Amén. Termino con este versículo. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, en caminar en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y mire bien lo que enseña el apóstol Juan, que está en concordancia completa con lo que enseña Pablo. Él está diciendo, hermano, la diferencia del cristiano es que el cristiano tiene comunión con Dios y esa comunión hace que no ande en tinieblas. Pero más adelante dice Juan, pero los que andan en la luz, la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Entonces explícame aquí. Si una persona cristiana, obviamente, anda en la luz, ¿cómo es que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado si él anda en la luz? Porque los cristianos pueden caer en pecado, hermano. No deben, pero pueden, por la debilidad de la carne. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el no cristiano y el cristiano? Que el no cristiano, el que se dice ser cristiano y no lo es, anda en las tinieblas, le place estar en las tinieblas, le gusta lo malo, no le interesa si avanza o no avanza, no le interesa si lee la Biblia o no la lee, él no le interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque él anda en tinieblas. Pero dice Juan, el que anda en la luz tiene comunión con Dios, quiere estar pegado a Dios, reconoce sus defectos, reconoce sus pecados, por eso cuenta con la sangre de Cristo para que lo limpie. No es una persona perfecta, pero sí es una persona que ama a Dios y quiere tener cada día más comunión con el Señor. Entonces la pregunta es, hermano, ¿estamos siendo limpiados? ¿Ya no andamos en oscuridad? Hermano, tenemos que seguir adelante, amando al Señor, caminando con Él. Tenemos el Espíritu en nosotros que nos da fuerza para seguir adelante. No se